¿Cómo está Mario Aguilar? Muy bien, muchas gracias por la invitación, aquí disponibles para conversar. Muy bien, Mario. Yo lo primero que te quiero pedir, para aprovechar bien el tiempo, yo vi tu video. Que nos expliques ahora acá con pera y manzanas por qué el 12% de aumento, cuando se haga realidad, plata en efectivo, no sirve de mucho porque las cosas han subido más que el 12%. Claro, lo que pasa es que hay que diferenciar entre lo que se entiende como reajuste nominal, la cifra, el guarismo, en este caso 12%, y lo que es el reajuste real. El reajuste real se entiende por cuánto te reajustaron por sobre el alza del costo de la vida, el IPC. Claro. Y siempre en la negociación del sector público esto se ha calculado en base al IPC de noviembre a noviembre. Sobre el IPC de noviembre, cuánto fue durante ese año, se calcula el IPC y sobre esa base se negocia el reajuste del sector público, que además repercute sobre los demás trabajadores, porque es una base de referencia para las negociaciones particulares del sector privado que después se hacen. Entonces, si nosotros tuvimos un IPC de un 13,3% en el mes de noviembre, es decir, el acumulado de un año en el mes de noviembre fue 13,3%, y te reajustaron un 12%, ni siquiera estás recuperando el poder adquisitivo perdido durante el año, ni siquiera. Entonces, claro, nominalmente aparece un gran reajuste, 12%, comparado con, no sé, un año anterior, años anteriores donde fue haber sido, no sé, 3,5%. Pero si en ese año anterior, 2018, por decir una cifra, el reajuste fue 3,5, pero el IPC fue 2,5, tú en términos reales tuviste un incremento de un 1% en tus salarios. Si fue 3,5 y el IPC fue 3,5, tuviste incremento cero, pero al menos recuperaste el poder adquisitivo perdido. Pero ahora cuando es 12 y el IPC fue 13,3, en términos reales tú perdiste un 1,3% de tu salario, por lo tanto es un reajuste negativo, porque el que vale es el real, no el nominal. Y esa es la explicación por la cual algunos sectores, y entre los que yo me incluyo... Entre los profesores, entre ellos, por supuesto. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Y además, los sueldos sobre 2.200.000. Entonces, suponte tú una directora que después de toda una vida, 35, 40 años de servicio, llega a ganar, por decirte algo, 2.300.000. No tiene ni siquiera el 12%, porque los sueldos sobre el 2.200.000 no tienen reajuste. O sea, es como que por llegar a un determinado sueldo, a partir de ahí te empieza a bajar el sueldo, porque si no te van a dar ni siquiera el IPC, en términos prácticos, esas personas están recibiendo los sueldos sobre 2.200.000, 8%, 9%, porque les van a dar un monto fijo de 264.000 pesos. Por lo tanto, está bajo el IPC aún más, digamos, aún menor el reajuste todavía para esos sectores, lo cual me parece bastante injusto, y eso es lo que reclaman los fiscales. Las universidades tampoco, la ley les asegura ni siquiera el 12%, por lo tanto es bastante malo el reajuste, hay que decirlo. Pucha, esos bronquios. No, es la alergia. Tantas cosas que nos están pasando. Ya. Bueno, usted venía de una reunión ahora, ¿cierto? ¿Cómo? Venía de una reunión. Sí, andaba en unas gestiones, sí. Hay hartos sectores que están molestos con este reajuste. Mandó un tuit de los profes de la Chile que están manifestándose los profes de la Chile, venían en caravana, no sé qué habrá pasado con aquello. ¿Tiene alguna esperanza en que esto vaya a cambiar más allá del acuerdo anunciado? Está difícil que cambie porque además, en mi opinión, inexplicablemente, los gremios de la mesa del sector público firmaron el reajuste, este acuerdo, firmaron estar de acuerdo con ese 12%. Yo al interior del gremio nuestro, eso lo critiqué, entiendo que en otros gremios también ha habido algunas críticas. A mí me parece bien inexplicable que las propias organizaciones gremiales estén de acuerdo con que sus representantes, sus trabajadores, pierdan poder adquisitivo. Yo lo encuentro, digamos, bastante extraño. A los profesores de Derecho de la Universidad de Chile marchando por la falta de financiamiento del Estado. Basta de precarización de las universidades estatales. El pueblo de Chile las necesita para un mejor vivir y las familias no pueden costearlas. De hecho, están subiendo, entiendo, en un 12% las colegiaturas, por decirlo de alguna manera. Yo digo colegiatura porque también son los profesores del Manuel de Salas, también están de... Sí, también van en el mismo reajuste de la Universidad de Chile. Exactamente. Mira, ellos tienen una situación bien injusta porque la ley establece que los rectores fijarán los reajustes, ni siquiera asegura ese 12%, y hay muchas universidades, entre las cuales está la Universidad de Chile, que le están dando menos reajustes, ni siquiera del 12%. O sea, ya expliqué recién que el 12% ya es una pérdida, y a ellos les están dando incluso menos que eso. Y los trabajadores de la Universidad de Chile tienen sueldos bastante ahí nomás,
hay que decirlo porque hay que pensar que no solo el rector o los vicerrectores o los grandes académicos, la Universidad de Chile tiene funcionarios, una gran cantidad de funcionarios para distintas funciones y tareas, y por lo tanto yo creo que es bastante justo el reclamo de que hay una discriminación odiosa. También son trabajadores públicos. ¿Por qué la ley establece una discriminación donde ellos quedan con un reajuste incluso menor del ya muy bajo reajuste que se está entregando? Claro. Entonces, claro, por eso están justamente de paro, y ahí estamos viendo que en la mañana partieron desde el GAM hasta la Moneda, ¿verdad?, para hacer esta manifestación, intentando cortar el tránsito. Espero que no haya sido muy terrible. No creo que haya pasado nada, ya no hubiéramos enterado. Sí, ya no, lo habríamos escuchado, porque lo habríamos escuchado desde acá. Llegaron hasta ahí para hacer esta manifestación. Pero es complejo también en esta época hacer manifestaciones, porque ya salieron de vacaciones los niños, niñas en y general, adolescentes, ¿no? En general es bien difícil a fin de año que tenga impacto alguna movilización. Por lo tanto, la tienen difícil los trabajadores de estas universidades y en general hay un momento de no mucha movilización. La misma mesa del sector público, que otros años ha movido bastante la cosa. Cuando yo estaba en la mesa del sector público, porque era presidente nacional del gremio, movíamos bastante la cosa de manera tal de ejercer una presión, porque además entendemos que, además de pelear por el reajuste para nuestros representantes, nuestros representados, sabemos que el reajuste del sector público es una base de referencia para las negociaciones privadas, por lo tanto tiene impacto sobre el conjunto de los trabajadores. Incluso puedo contar anécdotas. A veces hacíamos marcha y los carabineros que nos tenían que ¿no es cierto?, comillas, reprimir, algunos se acercaban y decían: oiga, profe, ¿cómo va el reajuste? Porque ellos también van implicados en el mismo reajuste, esos son trabajadores del sector público también. Claro, claro. Entonces, estaban también interesados en que nuestra movilización tuviera éxito, porque ellos también estaban formando parte del guarismo que finalmente se acordara. Por lo tanto, efectivamente, para lograr, hay que movilizarse, y lo que están haciendo en la Universidad de Chile me parece absolutamente legítimo y válido. Un apoyo y un saludo de solidaridad para los trabajadores y trabajadoras de las universidades. Los profesores en general, ¿cómo están viendo este fin de año? Yo sé, estábamos conversando que el 12% no es suficiente, pero más allá de eso, digamos, ¿cómo se está cerrando el año? Había profesores que durante las últimas veces que nos hemos visto, hemos mostrado casos en municipalidades que ni siquiera le habían pagado los sueldos desde octubre. Sí. Me acuerdo el caso de Chiloé. Sí. Bueno, ha sido un año muy, muy complejo, muy difícil. Creo que el balance de este año va a ser negativo, sin duda. Y ahora el próximo sábado, está la prueba de conocimientos para la carrera docente, para subir de tramo, que es una cuestión que nosotros tenemos bastante reparo a todo ese sistema, pero está vigente. Pero ha sido de un desorden, ha sido de una cantidad de irregularidades. Hay docentes anoche, a las 11 de la noche, empezaron a llegar mensajes que los locales donde se van a rendir estas pruebas debió publicarse el lunes, según calendario que el propio Ministerio de Educación publicó, y ocurre que el lunes no se publicaron los locales, ni el martes, ni hasta ayer miércoles estaban publicados, y hay gente, porque no en todas las comunas hay sede para rendir estas pruebas, hay gente que tiene que viajar de una ciudad a otra. Claro. Y hoy día, jueves, todavía no sabe dónde tiene que rendir la prueba. Y la tiene que dar el sábado. Y eso tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista laboral, esa prueba. Faltan dos días. Exactamente. No falta nada. Y no están publicados. Y además surgió un problema anoche grave también, que gente que se inscribió para la prueba, se validó en el sistema, hoy día parece como que no se hubiera validado. Mira, la plataforma esta del sistema ha tenido cantidad de problemas, errores, ha colapsado, se ha caído, se ha perdido información. Hay colegas que tuvieron que trabajar el doble porque lo que habían subido a la plataforma en su momento se perdió esa información. Y ahora, colegas que se inscribieron oportunamente aparecen como que no pueden rendir la prueba porque no están validados. Y se han preparado, han estudiado, han hecho todo el esfuerzo. Anoche ya yo hice una declaración, por supuesto, cuestionando esto y instando, exigiendo al Ministerio de Educación que lo repare. Y si no es así, nosotros vamos a hacer una demanda colectiva, porque el daño que se genera a mis colegas, a sus familias que han debido a lo mejor perder a su madre durante los fines de semana porque ha tenido que estar estudiando, ha tenido que estarse preparando, la incertidumbre, el estrés, el nerviosismo que esto provoca, es enorme y nos parece muy, muy injusto
que se vean perjudicados por negligencias, por mala gestión del sistema, en una prueba que tiene consecuencias importantes y relevantes, salariales, eventualmente despido, si a alguien no le va bien a la prueba. Imagínate con este nivel de estrés, además en un año tan complejo y tan difícil como este. Mira, hay hartos comentarios y me parece interesante que puedas responder un par. Ya. Denise F. dice, saluda a los luchadores sociales, ellos son los imprescindibles. Fabiola Varas, y los privados que ganan el mínimo o menos. Reina Madre dice, saludos a don Mario Aguilar y a todo el profesorado. Cristian Balboa, este es uno de los que yo creo que deberían agradecer que se le reajustan los salarios a las personas comunes y corrientes, nada les dan. En Facebook, Leo Osvaldo dice, los sueldos de los profesionales del sector público no son los mejores y sin reajuste, obvio que es una invitación a irse al sector privado. Lilian Valenzuela dice, pucha, profe, esos sueldos altos son los menos, pensemos en la gran mayoría. Por supuesto, pero nosotros como dirigentes gremiales tenemos que pensar en todos nuestros representados. Y no me parece justo que una directora, digo directora porque en nuestro gremio la mayoría son mujeres, después de 35 años de servicio, postuló, se perfeccionó, hizo un magíster, hizo un concurso público, llega a un cargo que gana un poquito más y que producto de que gana un poquito más ahora empieza a ser perjudicada. A mí tampoco me parece justo. Si tú alcanzas un nivel salarial, lo mínimo es que ese nivel salarial se te mantenga mientras mantengas esas funciones. Ahora, obviamente, entendemos que el grueso de los docentes y trabajadores públicos gana bajo los 2.200.000, eso sí lo tengo claro. Pocos profesores ganan sobre 2.200.000. La mayoría del promedio debe andar hoy día como en 1,5 millones, por ahí. La mayoría del país. La mayoría del país, bueno, entre los profesionales nosotros somos de los que tenemos los sueldos más bajos. Por eso lo digo. Pero efectivamente es cierto lo que dice, pero tiene también otra arista este tema de los sueldos altos. Y estas personas que dicen que deberían agradecer que se reajustan los salarios porque las personas comunes y corrientes nada les dan. Escucha, yo creo que las personas que trabajan en el sector público ya hacen una gran labor, especialmente pienso en funcionarios y funcionarias de la salud y la educación, pienso también en aquellos funcionarios que atienden público a diario, ¿no? Y que se encuentran con las situaciones más complejas del país. Y además yo no entiendo qué dice con personas comunes y corrientes. Nosotros somos personas comunes y corrientes, vivimos de un salario. ¿Quién no es común y corriente? ¿Quién no es común y corriente? Sí, claro. Bueno, Luxi a lo mejor no es tan común y corriente, pero los trabajadores públicos somos bastante común y corriente, vivimos los mismos problemas, las mismas temáticas, nos afecta la delincuencia, nos afecta el alza del costo de la vida, nos afecta que ir a la feria y antes ibas con 20.000 pesos y ahora con los mismos 20.000 traes la mitad de las cosas. O sea, no compráis nada. También tenemos hijos en la universidad que tienen que pagar, que hay que darles para su colación diaria. También te subió el arriendo, Exacto. También te subió el dividendo, sé que tiene dividendo. Común y corriente, la benzina, etcétera, pues. Exacto, y yo lamento mucho que haya personas que creen que los funcionarios y funcionarias públicas son privilegiados, porque eso está lejos de ser la verdad. Ah, verdad. ¿Y qué sería lo privilegiado? Por eso digo, está lejos de ser la verdad. Ayer, mira, cuando partimos el programa había gente que me preguntó mucho por mi estado de salud, porque ayer me tomé el día para ir al doctor, y con esto cierro. Básicamente yo lo que dije, conté que me tengo que operar de la tiroides. Esta operación supuestamente es una operación GES, ¿ya? Pero mi doctor, por ejemplo, esa operación ya no la hace por GES. Su compañero, que era el que estaba en el mismo instituto donde yo me trato hace mucho tiempo, que se llama de cabeza y cuello, tampoco estaba operando por GES, a pesar de que antes lo hacía. Terminó llamando a la presidenta de los doctores de cabeza y cuello, que es la única que estaba operando por GES, de su entorno, digamos, y donde me estaba mandando para ir a una doctora. Él se atiende por FONASA, yo voy con bono de FONASA, etcétera, pero lo tuve que ir a comprar antes, ya no está dentro del instituto, no te lo venden. No va en línea. No va en línea, exacto. Entonces tuve que ir a una sede de FONASA a comprarlo antes de ir al lo que te va complicando el asunto, ¿verdad? Me tuvo que buscar una doctora que atendiera por GES. ¿Por qué? Porque al final ellos sacan una cuenta y están ganando como 40 lucas la hora por esa operación. Que es una operación igual compleja, en la que por lo menos 5 horas de su día, por lo tanto dejan atender el sector privado, y eso implica que les baja el sueldo. A lo mejor ellos tienen los tremendos sueldos, no tengo idea. Pero yo no me meto en los bolsillos ajenos, ¿no? Por supuesto. Entonces, de verdad que cuando hablamos hay que tener harto cuidado, porque quienes están en el sector público atienden a los más vulnerables de la sociedad
están copados de trabajo, tanto profesores como funcionarios y funcionarias de la salud, profesores y profesoras. Entonces, ojo, o sea, yo de verdad creo que es súper injusto cargarle la mata a quienes están, además, con un sentido de servicio, haciendo un trabajo que es tan importante. No, yo quiero reivindicar a los trabajadores públicos. Primero quiero solidarizar con tu situación y tu Sí, no, supuesto pero mi además situación porque yo tu la situación- cuento para poner un ejemplo. No, pero digamos. muestra lo que es Exacto. la vida de alguien común y corriente, a propósito de los comunes y corrientes, Exacto. porque somos comunes y corrientes, todos nosotros. Tal cual. Entonces, los trabajadores del sector público, salarios bajo el promedio del sector privado, ¿ya? Condiciones de trabajo muchas veces bastante paupérrimas. Yo me saco el sombrero con los trabajadores de la salud, por supuesto. Imagínate la gente que atiende en los hospitales, la presión que tiene. Claro. La gente de la urgencia, que no tiene recursos muchas veces, que no hay suficiente cantidad de médicos. La gente bueno, mis colegas, la gente trabajadora de la educación, el agobio laboral, 45 estudiantes en sala de clase, sin que lleguen los materiales pedagógicos, con baños muchas veces en pésimas condiciones, las cosas que hemos denunciado aquí mismo en este programa. Imagínate el que atiende en el registro civil, con la cantidad de gente que hay siempre, todos los días, haciendo presión, Exacto. gente que va urgida porque se le perdió el carnet, tiene que viajar por distintas razones y ellos tienen que dar respuesta sin tener las condiciones adecuadas. Imagínate los trabajadores de gendarmería, que son también funcionarios públicos, las condiciones en que trabajan casi iguales que las que están ahí, digamos, Exacto. condenados. Entonces, hay que reflexionar un poquito y ponerse un poquito en el lugar del otro, tener un poquito de empatía, que nos falta tanto en nuestro país, nos falta tanto tratar de entender al otro y ver que los trabajadores públicos en ningún caso son ningunos privilegiados, ni mucho menos, porque en general es bastante pesado el trabajo y no muy bien remunerado. Tal cual. Es verdad. Muy cierto. Don Mario Aguilar, muchas gracias. Presidente del Colegio Metropolitano de Profesores y Profesoras. La voz de los profes. La voz de los profes, aquí, en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias.